Ejercicio 28. Ejercitación extremos locales a partir del criterio de la segunda derivada. Clasificar los puntos críticos de las siguientes funciones a partir del criterio de la segunda derivada. Determinar los intervalos de concavidad y convexidad de la misma. En el ejercicio A tenemos una función cúbica, 2x cubo más 4x cuadrado menos 8x más 1. Primero, para encontrar los puntos críticos necesitamos saber la derivada primera. Entonces eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a calcular la derivada de nuestra función. Es fácil. 2 por 3, 6, x al cuadrado, más 2 por 4, 8, x, menos 8. En los puntos críticos los vamos a encontrar cuando la derivada es igual a 0. Entonces escribimos de nuevo la derivada. La igualamos a 0. Esta es una función cuadrática, entonces vamos a tener que usar la función resolvente, donde a es 6, b es 8 y c es menos 8. Queremos saber las raíces de esta función. Entonces usamos la resolvente, menos 8 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c. Cerramos la raíz. A todo esto lo dividimos por 2 por a, 2 por 6. Esto es igual a menos 8 más menos, si hacen la cuenta, les va a dar 16 dividido 12. Esto nos va a dar dos respuestas, x1 y x2. El x1 nos va a dar 2 tercios, depende del orden en que lo hagan, y el x2 es menos 2. Ahora, sé que son puntos críticos, pero no sé si son máximos o mínimos. Entonces lo que tengo que hacer es usar la segunda derivada. Vamos a calcularla. Esto es 2 por 6, 12x más 8. Fácil. Entonces ahora evaluamos la derivada segunda en estos puntos críticos. En 2 tercios nos va a dar 16, que es mayor a 0. Entonces, por lo que vimos antes, eso nos dice que es un mínimo. Ahora evaluamos el menos 2 y nos da menos 16, que es negativo, entonces es un máximo. Vamos a escribir máximo x igual a menos 2 y en mínimo x igual a 2 tercios. Ahora, para encontrar nuestros puntos críticos, nuestros puntos de inflexión, tenemos que ver cuándo la derivada segunda es igual a 0. Entonces, vamos a poner 12x más 8 igual a 0. Y si despejamos x, nos da menos 2 tercios. Entonces, vamos a escribir en punto de inflexión x igual a menos 2 tercios. Ahora queremos ver los conjuntos de concavidad y convexidad. Entonces, para verlo bien, voy a hacer una tabla de esta manera. Acá voy a poner el valor de x y acá la derivada segunda. En el primer intervalo vamos a tener de menos infinito al menos 2 tercios. Acá vamos a tener x igual a menos 2 tercios. Y en el otro intervalo vamos a tener de menos 2 tercios a más infinito. Vamos a analizar el signo de la derivada segunda en estos puntos. En menos 2 tercios sabemos que nos va a dar 0. Ahora, como la derivada segunda es una recta, ¿sí? Es una recta de este estilo, 12x más 8, va a tener un punto, ese punto de ahí
es el menos 2 tercios. Y como solo tienen una raíz y es una recta, de un lado del menos 2 tercios va a tener un signo y del otro lado va a tener otro. Y así va a ser hasta menos infinito y más infinito. Entonces, como vemos acá, del menos 2 tercios a la izquierda nos va a dar negativo. Y del menos 2 tercios para la derecha nos va a quedar positivo. Y para chequear pueden meter cualquier punto en ese intervalo, como el menos 5 en el primero o el 0 en el segundo, para chequear esto de los signos. Bueno, ¿esto qué nos dice? Cuando la derivada segunda es negativa, tenemos una función cóncava. Y cuando la derivada segunda es positiva, es convexa. Entonces nuestro conjunto de concavidad va a ser de menos infinito al menos 2 tercios. Y nuestro conjunto de convexidad va a ser del menos 2 tercios hasta el más infinito. Y ahí ya terminamos de analizar esta función. Bueno, en la función b vamos a empezar de la misma manera, encontrando nuestra derivada primera. Primero derivamos x cuarta dividido 4, nos queda 4 dividido 4, 1, x al cubo. Después el 3 se nos cancela con el 3 de abajo, nos queda menos 2, x al cuadrado. Después nos queda menos 2 por 4, 8x. Y el 5 nos queda 0. Ya encontramos nuestra primera derivada. Bueno, para encontrar nuestros puntos críticos, acá lo que hice fue igualar la primera derivada a 0. Después lo que hice acá fue sacar factor común x, y de ahí ya podemos sacar que una respuesta es x igual a 0. Ahora nos queda ver qué x cumplen que esa función cuadrática del medio de 0. Entonces lo que hice fue hacer la resolvente a x cuadrado menos 2x menos 8, y saqué que estos 2x hacían a la función 0. Entonces tenemos nuestras tres raíces de la derivada primera. Para saber, esos son nuestros puntos críticos. Ahora necesito saber si son máximos o mínimos. Entonces lo que hice fue sacar la derivada segunda y la evalué en los tres puntos críticos. En 4 y menos 2 me dieron mayores a 0, y en 0 me dieron medio negativo. Entonces podemos decir que tenemos máximo en x igual a 0. Y tenemos dos mínimos en x es igual a 4 y x es igual a menos 2. Ahora, para encontrar nuestros puntos de inflexión, tenemos que igualar la derivada segunda a 0. Entonces igualamos la cuadrática, y si hacen la resolvente con a igual a 3, b igual a menos 4 y c igual a menos 8, les va a quedar 4 más menos raíz de 112 dividido 6. Y este es un número muy feo, así que lo vamos a escribir como x1 igual a 2,431 y x2 como menos 1,097. Esos son nuestros puntos de inflexión. Primero tenemos de menos infinito a menos 1,1097. Después tenemos menos 1,097. Ahora vamos a poner de menos 1,1 a 2,431. Después tenemos nuestro punto 2,431. Y por último, de ese punto a más infinito. Estos son los x que tenemos. Y queremos ver el signo de la derivada segunda. En estos puntos sabemos que es 0. Tenemos el eje de coordenadas 2,4 ahí y menos 1,1 ahí. Ahora, como sabemos que es una parábola, entonces evaluemos, por ejemplo,
la derivada segunda en 0. Ya lo hicimos antes, nos daba negativo. Nos daba menos 8, que está más o menos por acá. Entonces, si más o menos graficamos, aproximamos, va a dar algo así. Ahora podemos ver los intervalos de menos infinito al menos 1,1, del menos 1,1 al 2,4 y del 2,4 al más infinito. En el primer intervalo tenemos que la función es positiva. En el del medio tenemos que está abajo del eje X, es negativa. Y en el segundo tenemos que la función se va de nuevo arriba del eje X. Entonces, ya tenemos nuestros conjuntos de concavidad y convexidad. Los de concavidad van a ser en los que la derivada segunda es negativa. Vamos a poner de menos 1,097 al 2,431. Y después tenés conjunto de convexidad, cuando es positiva, tenemos 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? De menos infinito a menos 1,097, unión, no me entra al costado, pero esto va después, del 2,431 al más infinito. Entonces este conjunto de convexidad está formado por esos dos conjuntos. En la función c tenemos un cociente de funciones. Entonces para derivar vamos a usar la propiedad que conocemos. Vamos a derivar primero la función de arriba, 3x más 4, que es 3, por la de abajo, x menos 7. A esto le restamos la función de arriba, 3x más 4, por la derivada de la de abajo, que es 1. Y a todo esto lo dividimos por la función de abajo al cuadrado. X menos 7 al cuadrado. Usamos propiedad distributiva arriba, nos queda 3x menos 3 por 7, que es 21, menos 3x más 4, dividido lo mismo. Ahora acá 3x menos 3x es 0. Perdón, acá queda menos 4, me equivoqué. Y esto nos queda menos 21 menos 4, que es menos 25, dividido x menos 7 al cuadrado. Ahora, para encontrar los puntos críticos, tenemos que igualar eso a 0. Ahora, ¿qué pasa? Lo de abajo sabemos que no puede ser 0 porque es un denominador. Entonces lo podemos pasar multiplicando. Y con el 0 se nos cancela. Nos queda menos 25 igual a 0. Entonces no hay ningún punto que cumpla que la derivada primera da 0. No hay puntos críticos. Entonces tenemos que no existen máximos y tampoco existen mínimos. Puntos de inflexión. Veamos cuál es la derivada segunda. Esto lo vamos a escribir como menos 25 por x menos 7 elevado a la menos 2. Entonces ahora, para calcular la segunda derivada, hacemos menos 25, bajamos el menos 2 del exponente, esto multiplicado por x menos 7, y a menos 2 le restamos 1, nos queda menos 3. Y esto es igual a menos 25 por menos 2, nos queda 50 positivo, por x menos 7 elevado a la menos 3, que es lo mismo que x menos 7 elevado al cubo, en el denominador. Si queremos igualar eso a 0, para encontrar los puntos de inflexión, nos va a pasar lo mismo. Como lo de abajo no puede ser 0, pasamos multiplicando, nos queda 50 igual a 0, que es absurdo. Entonces tenemos que tampoco existen puntos de inflexión. Ahora sí vamos a tener conjuntos de concavidad y convexidad,
porque sí o sí toda función es por lo menos convexa o cóncava en algún tramo de la misma. Entonces vamos a ver que el dominio de la función es igual a los reales menos el 7, porque si x es igual a 7, el denominador nos queda 0, porque es x menos 7. Vamos a ver entonces, hacemos nuestra tabla con los intervalos que queremos analizar. Vamos a ver del menos infinito al 7 y del 7 al más infinito. Vamos a analizar el signo de la segunda derivada para ver si es cóncava o convexa en esos intervalos. En el 7 no existe la función porque el denominador nos queda 0 al cubo. Ahora elijamos un punto cualquiera del primer intervalo. Vamos a elegir, por ejemplo, el 0. Entonces nos queda 50 dividido menos 7 al cubo. Menos 7 al cubo va a ser negativo. Entonces la función positivo dividido negativo nos va a dar negativo. Y del otro lado, probamos con 8, por ejemplo, y evaluando la segunda derivada en 8 nos queda el denominador 8 menos 7, 1, al cubo 1, 50 dividido 1, positivo. Entonces, en este intervalo tenemos que la función es cóncava y en este es convexa. Vamos a escribirlo. Conjunto de concavidad menos infinito al 7 y de convexidad del 7 al más infinito. Entonces tengan atención, mucha atención, que aunque no existan puntos de inflexión ni máximos ni mínimos, pueden haber distintos conjuntos de concavidad y convexidad, porque también hay que prestar atención al dominio de la función. En nuestra última función tenemos un producto de funciones, entonces para derivar vamos a usar la propiedad que conocemos. Primero derivamos el primer término, x más 1 es 1, lo multiplicamos por el segundo, a esto le sumamos x más 1 sin derivar, multiplicado por la derivada de e elevado a la menos x, que es una composición de funciones de e a la x y menos x. Entonces vamos a usar regla de la cadena, derivamos e a la x evaluado en menos x, queda e elevado a la menos x, y a esto lo multiplicamos por la derivada de menos x, que es menos 1. Entonces simplificamos un poco, tenemos e a la menos x más x más 1, en realidad acá tenemos un menos, por e elevado a la menos x, sacamos factor común e elevado a la menos x, queda 1 menos x más 1, y esto es igual a e elevado a la menos x, y adentro del paréntesis tenemos 1 menos 1, queda menos x. Menos e elevado a la menos x por x. Para encontrar los puntos críticos, evaluamos la derivada que encontramos, la igualamos a 0. Ahora esto sabemos que nunca va a ser 0, porque es una función exponencial. Entonces la única alternativa que nos queda es que este término sea 0. Entonces x es igual a 0. Ese es nuestro punto crítico. Tenemos que ver si es un máximo o un mínimo o no. Entonces vamos a ver cuál es nuestra derivada segunda. Tenemos un producto de dos funciones. Vamos a primero derivar el primero. Regla de la cadena. Hacemos e elevado a la menos x por menos 1. A esto lo multiplicamos por el x sin derivar. Y a esto le sumamos más menos e elevado a la menos x por la derivada de x, que es 1. Si simplificamos un poco esto, menos con menos nos queda más e elevado a la menos x por x, y después más con menos es menos,
menos e elevado a la menos x por 1. Y si sacamos factor común, e elevado a la menos x, nos queda x menos 1. Vamos a ver cuánto nos da la derivada segunda evaluada en el punto crítico, que es 0. Esto es igual a e elevado a la menos 0 por 0 menos 1. E elevado a la 0 es 1 por 0 menos 1 menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Esto es menor a 0, entonces nos encontramos con un máximo. Vamos a escribir máximo x igual a 0. Y no tenemos un mínimo porque no existe otro punto crítico. Ahora, para el punto de inflexión vamos a igualar la derivada segunda a 0. Vamos a hacerlo acá. Entonces, esto no puede ser 0 porque es una exponencial. La única que nos queda es que este término de acá sea 0. X menos 1 es igual a 0. Entonces, el único punto en el que la derivada segunda se hace 0 es x igual a 1. Nuestro punto de inflexión, x igual a 1. Ahora vamos a hacer de nuevo la tabla. El dominio son todos los reales, así que no hay ningún punto especial que tengamos que verificar. Dividimos así. Vamos a tener nuestros x y el signo de la derivada segunda. El primer intervalo va a ser de menos infinito hasta el punto de inflexión. Tenemos el punto de inflexión. Y por último, de 1 a más infinito. En 1 sabemos que da 0. Ahora, probemos por ejemplo con el 0 para el primer intervalo. La derivada segunda evaluada en 0. Lo hicimos antes para descubrir que si era máximo o mínimo el punto crítico x igual a 0. Esto nos daba negativo. Entonces, la derivada segunda va a ser siempre negativa en este intervalo. Y ahora para el otro extremo, vamos a probar con la derivada segunda evaluada en 2. Entonces, esto nos queda e elevado a la menos 2 por 2 menos 1. Una exponencial siempre es positiva, y 2 menos 1 es 1, es positivo. Entonces, en este intervalo, siempre va a ser positivo. Acá, como es negativa, nos encontramos con una función cóncava y positiva convexa. Podemos escribir nuestros intervalos de concavidad y convexidad. Menos infinito a 1 y de 1 a más infinito.